Aguilar. Estas son los miembros de las organizaciones donde estoy colaborando actualmente. La CPG, la Comunidad de Programadores de Guanajuato, que fundamos en el 2015, era un grupo de alumnos que estábamos interesados en desarrollar tecnología en el estado de Guanajuato. Comenzamos 20 personas y actualmente somos más de 500 programadores en todo el estado de Guanajuato. México, Guatuani, ProChile, que son incubadoras de negocios a nivel nacional y a nivel internacional. Kibernus, es una asociación similar de Carlos Minas Diego, para los jóvenes más talentosos a nivel del país. Y pues las instituciones educativas, como lo son la Universidad Tecnológica de León, Agrotec, y el IECA, que es donde estoy dando clases y capacitaciones en el estado de Guanajuato. Y obviamente mi emprendimiento, que es Leia, es el Desarrollo Tecnológico de México, SADCB, ya tengo desde el 2018 con la empresa y hemos desarrollado pues, varios proyectos tecnológicos en distintas áreas, de los que estoy comentando conforme a la presentación. Me pueden contactar en mis redes sociales como @aguilar94 en cualquiera de mis redes sociales o escribirme por correo a isidro@leia-medio-mx.com. Entonces, vamos a introducirnos primero a la introducción del concepto de la agricultura. Esto seguramente ya lo tienen muy claro. La definición de la agricultura es un conjunto de actividades y conocimientos desarrollados por la humanidad destinados a cultivar la tierra y cuya finalidad es obtener productos vegetales como verduras, frutos, granos y pastos para la alimentación del ser humano o para la parte del ganado. ¿Cuál es la opinión social que normalmente todas las personas tienen de la agricultura? Pues todos opinan sobre el campo, aunque pocos tienen pues, conocimientos de cómo producir en él. Siempre se define o se quiere hacer lo mismo de antes y eso pues, dificulta la parte de adaptarse a los nuevos retos que tiene la humanidad y la agricultura en específico en la actualidad. Existe una visión romántica contra una realidad cruda de cómo es vivir o cómo es trabajar en un campo y hay una sobrevaloración de lo natural, ya que no todo lo natural es seguro. Si tú te comes alguna fruta o alguna verdura sin desinfectar, seguramente te vas a... tenemos que entender que el país donde estamos o el sector geográfico en donde nos encontramos pues es muy bueno para la parte de la agricultura, porque somos un país con mega diversidad y porque somos un país donde existen varios centros de origen de cultivos y de distintas plantas. Si lo comparamos, por ejemplo, con nuestros vecinos del norte, que es Estados Unidos, que son países, ciertas zonas donde hay mega diversidad, pero no tienen centros de origen, o por ejemplo, en América del Sur, pues México es muy bueno para el desarrollo de la agricultura. Ahora, ¿por qué voy con todo esto? Quiero que primero recapitulemos un poquito de la historia de la agricultura para después dar paso a la agricultura 4.0. La primera generación de la agricultura de su existencia abarca desde la antigüedad, desde que el humano empezó a trabajar la tierra, hasta los comienzos del siglo XX, que son muchísimos años. Esta es la primera generación. La segunda generación se inicia con la mecanización agraria y la industrialización del campo, y la tercera incorpora a la tecnología dentro de la agricultura para la optimización de los recursos. Ya hemos visto en varias presentaciones cómo se desarrollado eso. ¿Cuáles son los hitos en la agricultura actual? Pues la agricultura tradicional lo hace 10.000 años, la agricultura de revolución verde hace 80 años y la agricultura con transgénicos es hace 30 años. Entonces son tecnologías hasta cierto punto todavía actuales, ¿no? ¿Cómo es la agricultura tradicional? Pues es un modelo de producción con poca influencia tecnológica y a veces
cuidado de la naturaleza. Existen pocos elementos técnicos, pero un gran movimiento por el entorno natural. Las personas que viven en ranchos o zonas agrícolas son sabias en cómo usar cierto tipo de plantas o cierto tipo de cosas que se deben de comer para curar ciertas cosas. Eso es un conocimiento que tienen incluso ya pues de generación en generación. El modo de trabajo rudimentario basado en el capital humano y la división del trabajo. Es transferido de generación en generación, es un medio de subsistencia para zonas rurales y es un comercio entre comunidades. Ellos no buscan producir en masa, sino producir lo necesario para que ellos puedan seguir comiendo, seguir subsistiendo. Dan atención a una pequeña o una mediana demanda de producto. Existen técnicas agrícolas y máquinas alimentarias. Tiene una estrecha dependencia con condiciones meteorológicas y pues es una conexión fuerte con el agua. Esas son las características de la agricultura tradicional. Ahora pasamos a la parte de la agricultura de la Revolución Verde. El término Revolución Verde se utilizó para denominar pues, el incremento de la producción agrícola entre 1940 y 1960, encabezado por este científico estadounidense que es Norman Borlaug, que es considerado pues, el padre de la Revolución Verde. Lo interesante y lo que pocas personas sabemos es que este científico comenzó sus estudios científicos del trigo en Sonora. Entonces, a partir de ahí, lo que hizo Norman Borlaug fue pedirle a la Fundación Rockefeller que le aportara dinero para su investigación científica, para que él, a través de cierta modificación genética a las semillas de trigo, pudieran ser más resistentes al clima y pudieran producir el trigo de una manera más rápida. Entonces, toda esta investigación se llevó a cabo en México, en Sonora, porque era un espacio para testear esas semillas muy bueno y que después se pasó a todo México y nacieron empresas como Bimbo, que aprovechó este conocimiento científico de este científico y que son grandes cadenas alimentarias en la actualidad. Después de probarlo en México y de ver que su método en realidad funcionaba, se fue a países como Irán, a China, a Japón. O sea, el invento que él creó a partir de la modificación genética de una semilla en específico del trigo, lo llevó pues, a recorrer todo el mundo para que se implementaran estas capacidades, ¿no? Y eso es parte de la historia de la agricultura. Ahora pasamos con la agricultura de transgénicos. A mediados de los años 90 se hablaba que el cultivo transgénico permitiría reducir en un 30% la cantidad de productos químicos empleados en la agricultura. Los transgénicos forman parte del modelo de la agricultura industrial y también se les conoce como OMGs o organismos modificados genéticamente. Son seres vivos nuevos que no existían antes en la naturaleza y que han sido creados en el laboratorio manipulando sus genes. Entonces, por eso tenemos varios tipos de maíz o varios tipos de cultivo en específico porque se han ido modificando genéticamente. ¿El uso de pesticidas es bueno o es malo? Depende, pero cuando inició, como no había una forma de medir qué tan malo o qué tan bueno era eso, se abusó bastante entre la época de 1960 y 1990, donde aumentaron el 23% el uso de fertilizantes y plaguicidas entre el 65 y el 69%. Entonces, ¿esto qué generó? Que las plagas fueran más resistentes, obviamente no nada más por la parte agroquímica, sino tal vez en cómo estaban ellos desarrollando pues, estas prácticas, ¿no? Hasta que en la actualidad pues, ya se crearon organizaciones internacionales donde vienen esta parte de las prácticas para usar el uso de pesticidas o de plaguicidas. ¿Cuáles son los movimientos alternativos frente a la agricultura de revolución verde y los transgénicos? Son todos estos, que lo que buscan es que exista una agricultura más tradicional, pero obviamente no nos da la capacidad para resolver la problemática de la producción de masas, porque pues, todo el mundo tiene que tener de comer, pero si no lo hacemos de una forma de producción de masa,
pues no podemos darle de comer a todo el mundo. Entonces debemos de encontrar un equilibrio entre la parte ecológica con la parte de producción en masa. ¿Cuáles son las barreras de la innovación en la agricultura? En primer lugar, pues está la rentabilidad, la relación costo-beneficio, la capacidad de inversión, la formación, el soporte técnico, la integración de soluciones, políticas públicas, incentivos que son a veces adecuados o no adecuados, apoyos a la producción, fortalecimiento del sistema de innovación, atracción de inversionistas y desarrollo de nuevos modelos de negocio. Estos en general son todos los puntos de las barreras de la agricultura, pero por ejemplo, voy a enfocar en algunos. Muchas veces la rentabilidad, una persona que tiene un rancho o que tiene tierras agrícolas hace lo mismo generación en generación, porque su abuelo, porque sus abuelos le han funcionado, pero por ejemplo me han tocado ir a otras universidades de Guanajuato y ya lo que buscan es que tengan conocimiento más técnico y pues hay un cambio de mentalidad en las personas jóvenes que en personas grandes que tienen la tierra o tienen el ganado. Entonces, esas personas jóvenes van a tener que cambiar la mentalidad y en algún momento van a tener que tomar las riendas de esas tierras o de esos ganados y tienen que elegir la mejor opción en la parte de tecnología. Ahorita vamos a ver cuáles son los retos y cómo esos retos pueden ser resueltos por la tecnología. Es muy importante también decir que nosotros no podemos ser expertos en todo. No podemos ser expertos agrónomos, no podemos ser expertos técnicos, no podemos ser expertos en mercadotecnia o publicidad o leyes. Entonces, para este tipo de proyectos agrícolas de la agricultura 4.0 es necesario generar equipos multidisciplinarios. Los equipos multidisciplinarios obviamente van a estar enfocados hacia la parte agrícola, pero cada uno va a tener o su rol dentro del equipo, cada uno va a aportar diferentes perspectivas de la parte de agricultura y se va a resolver mediante soluciones más completas, algo que a lo mejor solo los dueños de los ranchos o de las tierras resolvían solos. Por ejemplo, en las políticas públicas. No me quiero meter mucho en temas políticos, pero en México siempre se ha apoyado mucho al campo y a la ganadería, porque es la columna vertebral de la economía en México. Actualmente, por la parte de recortes presupuestales, ya ha pegado mucho tanto a la parte agrícola como a la parte de ganadería, y pues muchas personas que tienen tierras o que tienen ganado están muy molestos por ese tema, pero no se han puesto a buscar nuevas formas de atracción de inversión o de atracción de dinero para invertir en esos proyectos. Ya veíamos, por ejemplo, comprar un dron costaba mínimo $1,000,000 o generar cierta productividad en la tierra que cuesta bastante dinero. Por ejemplo, la parte del ganado, a lo mejor con $25,000,000 puedes tener una producción adecuada. Sin embargo, pues no es que las personas que tienen las tierras o que tienen los ranchos tengan ese dinero, sino que a veces buscan de diferentes maneras de la parte del gobierno, a lo mejor un préstamo, a lo mejor otros tipos de cosas. Pero, a ver, ¿quién de aquí había escuchado la palabra crowdsourcing o crowdfunding? Que levante la mano. ¿Saben qué es el crowdfunding o el crowdsourcing? Es un modelo económico donde tú le das, por ejemplo, una parte de tus acciones si es una organización o ciertos beneficios, ciertos rendimientos al dinero de la persona, a cambio de que ellos te lo aporten al inicio del proyecto, tú desarrollas con ese dinero el ganado, por ejemplo, siembra o produce cierto fruto, cierto cultivo y le das esos rendimientos al final, o incluso puede llegar a asociarte a esa persona contigo. Entonces, hay ciertas cosas que la gente que está en la parte de agricultura desconoce. Número uno, porque a veces son un poco cerrados, sobre todo las personas mayores, no solo la parte tecnológica, sino la parte de la aportación de una persona que tal vez no sepa temas del campo como tal, como un licenciado o un publicista.
que no tenga temas, conocimiento técnico del campo, se meta al giro de negocio. Entonces, es un poco en México, en el mundo, cambiar esa mentalidad, porque empresas como Microsoft, empresas como Amazon, empresas como Google, lo que están haciendo es que están comprando tierras en Latinoamérica y en África para ellos, a través de sus tecnologías, empezar a generar mejores rendimientos que personas que ya tienen muchísimos años trabajando la tierra, trabajando los ganados. Entonces, es importante que a las nuevas generaciones tengan en cuenta trabajar con otros perfiles que no son de su área para generar pues esos proyectos donde haya atracción de inversionistas, donde haya desarrollo de nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, comentaban de la renta de los drones. No nada más de los drones, pueden ser de tractores, pueden ser de algún tipo de maquinaria agrícola, pero ¿por qué no utilizarlo en un modelo parecido a Uber, donde a lo mejor que no sean dueños de la parte de las maquinarias, ni que tampoco sean dueños, pero a lo mejor una persona que pusiera una plataforma que educara a las personas para que si necesitan algún trabajo de alguna maquinaria, pudieran contactarlas desde la plataforma, podría ser un nuevo desarrollo de negocio, o a lo mejor la parte financiera. Si alguien necesita un préstamo para no sé, para pagar una parcela o para la siembra, que generaran un proyecto económico que pudiera darle mejor rendimiento a un banco, porque ustedes tienen mejores conocimientos de la parte técnica de campo. En fin, se podrían generar muchísimos proyectos, podríamos pasar toda la presentación hablando de los proyectos, pero es de las nuevas generaciones que tienen que salir esas nuevas ideas o esos nuevos modelos de negocio, no solamente la parte tradicional o lo que nosotros les estamos enseñando en las universidades. Ahora, ¿cómo ha sido la evolución de la agricultura moderna? Pues en 1950 existía una producción limitada y todavía las labores eran manuales. En 1970 existe un aumento de la productividad. Hasta 1990 es el inicio de la mecanización y aparece la primera tecnología que es el GPS y que en la actualidad todavía seguimos utilizando. Y hasta el 2010 es la incorporación de las tecnologías de información y de la comunicación. Aquí es muy importante dividir a las tecnologías de la comunicación y de la información en tres partes. La primera parte es la parte de hardware, que son las computadoras, que son los celulares, la parte de los cielos, que se puede tocar. Después está la parte de la infraestructura, toda la parte de redes, de antenas satelitales, todo lo que a lo mejor no vemos tan a simple vista, pero que es lo que nos mantiene conectados a Internet. Y por último, la parte del desarrollo de software, que es algo lo que no podemos tocar, pero lo que utilizamos dentro de los dispositivos tecnológicos. Entonces, si nosotros unificamos esas tres partes y las integramos a proyectos de agricultura, nos dan como resultado proyectos de agricultura 4.0. Ahora, ¿cómo están las TICs en la parte de decisiones? Número uno que se tiene que hacer es monitorear. Monitorear, por ejemplo, el ganado, monitorear los ciertos procesos de siembra, ciertos procesos de cosecha. Después tenemos que medir, poner métricas para hacer mediciones más específicas. Después organizar y almacenar. Y por último, analizar y modelizar toda esta parte de los datos que hemos tenido, que ya en otras presentaciones hemos visto cómo trabajan algunas de las empresas. Ahora, ¿cuáles son los retos de la agricultura en la actualidad? Número uno es el crecimiento a nivel mundial de la demanda de alimentos. Todo el mundo necesita comer. Una mejora de la eficiencia y la protección del medio ambiente. Necesitamos cuidar más la capa de ozono, necesitamos ser menos contaminantes también en los procesos de agricultura y de ganadería. Número 3, innovación para ser más efectivos y tener una inclusión rural. Si estamos implementando nuevas tecnologías, también esas nuevas tecnologías las tienen que desarrollar o las tienen que implementar personas que viven en el campo. La calidad y la seguridad alimentaria en la producción, pues que todos los procesos sean limpios y todos los procesos llevan a buen puerto para su venta. Y por último, la gestión integrada de los recursos hídricos. Tratar de cuidar el agua
porque pues, es el recurso más importante junto con el diésel para la parte de la producción agrícola. ¿Cuál ha sido el impacto del COVID-19 en México? Uno de los sectores pues, que no ha parado y que nunca va a parar, a pesar del COVID-19, es la producción primaria, en específico por la agricultura. Sus trabajadores son la columna vertebral de la infraestructura de esencia a nivel mundial, puesto que los insumos que provee el sector pues, son indispensables para el sustento de la alimentación. Pero si vemos aquí en esta gráfica, estos datos son de Banco de México hasta el 2020. En el eje X tenemos los años, en el eje Y tenemos el porcentaje anual de personas que se dedican al sector agropecuario que están afiliadas al Seguro Social. Solo teníamos, por ejemplo, en 2018, antes de la pandemia, hasta un 2% de personas que estaban afiliadas al Seguro Social. Es bastante poco. Pero a partir de la pandemia, que comenzó a finales de 2018 y principios de 2019, se fueron decrementando estos datos junto con la parte industrial y hay mucho menos personas o mucho menos trabajadores afiliados al Instituto de Seguro Social. Esto por varios factores. Número uno, porque las personas que trabajan en el campo, que están sembrando, que están cosechando, muchas veces están sobreexplotadas, que a lo mejor son personas que son mayores de los 65 años, y que es este factor de riesgo en enfermedades, por ejemplo, diabetes o algún otro tipo de enfermedad, aunado con el COVID-19, lo que hizo fue pues, que las personas incluso fallecieran o que pues, se pusieran muy graves. Entonces, el sector agrícola en 2020 y 2021 pues, lo sufrió bastante, porque su mano de obra primaria pues, estaba en decadencia, porque estaba muy enferma. Y las nuevas generaciones lo que menos quieren es quedarse en un campo a trabajar. Lo que sí pasa, el fenómeno aquí en México, es que buscan salir a las ciudades como Ciudad de México, Tijuana, o incluso salir al extranjero. Pero a partir de estos proyectos de agricultura 4.0, lo que se busca es que los jóvenes se queden a trabajar en las zonas rurales y que incluso vean como un modelo de negocio muy bueno la parte de quedarse. Ya hablaremos un poco más adelante de cómo le van a implementar a nivel gobierno. Ahora, este impacto pues, fue directamente a la parte económica, donde la tasa de crecimiento en 2020 fue de menos 7%, fue un cierre de 2.7 millones de empresas, la tasa de pobreza se incrementó de 30.3 a 33.7, la desocupación laboral de 44.1 millones de empleos, y pues el retroceso al menos de un decenio en el desarrollo económico y social. Y aquí vemos pues, el listado de la deuda pública. México no es tan alto, por ejemplo, como Argentina o como Brasil, pero se encuentra en la media con un 39%, solo debajo de Chile, Guatemala, Perú y Panamá. Pero sí nos afectó bastante el COVID-19 en la parte agrícola. Ahora, aquí quiero en esta diapositiva concientizar a las personas, porque siempre la humanidad le ha tenido miedo a lo que en 1854 las personas le tenían miedo a los elevadores porque solo los elevadores eran utilizados para subir máquinas, para subir cosas, pero no para subir personas. Entonces, si a alguien no se le hubiera ocurrido utilizar el ascensor para subir personas, pues no tendrían grandes edificios. En 1857, la humanidad le tenía miedo a los teléfonos porque tenían que les diera descargas eléctricas o que fueran endemoniados. En 1945, pues me dio miedo a hablar de microondas por una comida reactiva, polvo de microondas. Y pues en la actualidad, ¿a qué le tuvieron miedo a la humanidad? A las señales de celular, a las vacunas, en específico a la de COVID-19, que dicen que el espíritu de las rodillas o algo así, y a la de tecnología, pero son tecnologías, pues ya están probadas, tecnologías que a lo mejor cuestan mucho trabajo y muchos millones de dólares implementar, y que justo ahora estamos en el mejor momento en la implementación de la tecnología en todos los sectores, incluidos en el sector agrícola. Bueno, esto ya lo explicaron de las industrias. La 1.0 es la organización con ayuda de la energía del agua y del vapor.
La 2.0 es la producción en masa, línea de montaje con envío de electricidad. La 3.0 es la informatización y la automatización con envío de electrónica. Y por último, que es la transición que estamos haciendo del 3.0 a 4.0, es la producción cibernética. En pocas palabras, es que la tecnología desarrolle los trabajos humanos que hoy en día estamos haciendo. Y eso no solo en la parte de trabajos manuales o trabajos de primera línea, sino también en trabajos intelectuales. Y eso ya ha pasado en México. En 2016-2017, en la Ciudad de México, casi 400 empleados del banco HSBC fueron sustituidos por una inteligencia artificial que hacía todas las labores que hacían estos ejecutivos en el banco. El banco le dijo a sus trabajadores: ¿sabes qué? No te quiero despedir, lo que quiero hacer es que tú tomes un curso, una capacitación para que tú puedas seguir trabajando con nuestra organización. ¿Y qué fue lo que pasó en México? ¿Sabes qué? Prefiero que me liquides. Y lo que hicieron fue buscar el trabajo en otras instituciones financieras donde todavía no se había implementado la inteligencia artificial. Entonces, aquí es otro punto de concientización, chavos, que nunca van a dejar de aprender algo nuevo. Y sobre todo en la parte tecnológica. Siempre, cada año, cada 6 meses, cada 4 meses sale algo nuevo. Y en cualquier sector. Entonces, siempre manténganse en constante capacitación. A lo mejor, si no pueden por los medios tradicionales en una universidad o en una organización donde les den un certificado, traten de hacerlo en internet, viendo videos, cosas que los mantengan con las últimas tendencias, porque eso pues, es lo que les va a dar trabajo inmediato. Ahora, México está listo para la parte de la agricultura 4.0. A ver quién dice que sí, quién dice que no, y por qué. A ver, adelante. Yo digo que México aún no está listo para la 4.0, porque, como ya lo desde mi experiencia de vida, mi papá y mi familia son productores y actualmente probablemente nuestros productos son baratos. No hay dinero para hacer una inversión en cuanto a tecnología. Yo digo que México no está listo aún. Pues, alguien lo debe hacerlo, debemos de iniciar, debemos de los espacios para que se transforme. Yo pienso igual que México todavía está listo, porque si bien en algunos lugares más desarrollados puede entrar la agricultura 4.0, pero entonces seguiríamos buscando los espacios rurales abandonados, porque hablando de nuestra experiencia propia, en algún pueblo mi familia también es agricultora, y ahí muy pocas familias se pueden dar el lujo de meter un tractor, todo se hace con anadómico. Entonces yo digo que no puede estar listo para meter una agricultura de más tecnología, y en algunos lugares todavía se sigue con la agricultura tradicional. Y aquí adelante. En la República Mexicana existen dos grandes tipos de agricultura. La agricultura capitalista, que es la que en este caso de hecho se está practicando allá en el valle de Culiacán, en Sonora. En el Bajío pues también ya está empezando. Entonces esta agricultura 4 sí está ya implementándose en la agricultura capitalista. No así en la agricultura campesina. Allí está más difícil. Hay un abandono de la agricultura capitalista, como usted acaba de decir, los jóvenes se lanzan a otras partes y está abandonándose ese campo. Entonces México está listo, pero que quede claro para un tipo de agricultura, la capitalista. Gracias. Muchas gracias. Pues todos los puntos de vista son válidos, sobre todo porque ustedes tienen de primera mano los datos que están pasando en la actualidad de México.
Yo, siendo esto, creo que sí podemos. Tenemos mucha deficiencia, a lo mejor en la parte económica, sin embargo, tenemos mucho talento en la parte técnica. En las universidades existen alumnos, existen profesores, existen emprendedores, existen personas que están interesadas en que esto se dé, y si de alguna manera existe la forma de que esta parte se dé, pues creo que los mexicanos sí son mucho de hacer las cosas a pesar de, o dependiendo de que estemos pasando por un suceso, pues algo trágico. Pero en datos duros tenemos la parte de que un 73% del territorio mexicano, que son más de 145 millones de hectáreas, se dedican a la actividad agropecuaria, según los datos de la FAO. Existe una mayor implementación tecnológica del campo mexicano gracias a la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que es el TEMEC, donde se establece un comité de comercio agropecuario que se encargará de impulsar el desarrollo tecnológico del campo en estos tres países. Y el tamaño del negocio de agrotecnología se ha duplicado en los últimos 5 años, creciendo de $500 millones en 2015 a $1.000 millones en 2020 en la región de Iberoamérica. Entonces, si existen fondos o si existe dinero, el chiste es saber dónde buscar o con quién acercarse. Obviamente, para unas personas que tienen pues, pocas tierras o que son pequeños productores, es un poco más difícil. Pero si hay forma de cómo obtener estos beneficios económicos. Ahora, en datos crudos, el valor de la producción agrícola en México de 2007 al 2020. En 2007 se producieron 269.951 millones de pesos. En 2007, eso en pesos mexicanos. Y en 2020, donde hubo una decadencia por el COVID-19, se producieron 630.933 millones de pesos mexicanos. Entonces es muchísimo dinero, y estos son datos que el INEGI tiene. A lo mejor puede ser nuestro más dinero que todavía no está en esta parte. Esto es por medio de datos abiertos de SIAP.com.mx. Cualquier persona lo puede consultar. Lo que haría la Agricultura 4.0, si todos los campos en México estuvieran conectados, es que en tiempo real tuviéramos este tipo de estadísticas sin necesidad de hacer censos como todavía el INEGI los está haciendo, sino que en automático, todo está conectado, pudiéramos tener esos datos a la mano. Ahora, ¿cuáles son los estados que tienen mayor producción o a nivel INEGI? El número 1 es Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, el Estado de México y Puebla. Son los principales productores en todo México. Y esos son los valores de las producciones que están haciendo. En primer lugar, con 88.667 millones de pesos. No, son millones de pesos. Es bastante. Ahora, ¿cuáles son los principales granos o cultivos en el 2020? Pues es el maíz de grano, la caña de azúcar, el tomate rojo, el tomate, el limón, el frijol, el trigo de grano, la alfalfa verde, el espárrago, el agua y los demás. Y aquí tenemos todos un listado. Igual lo pueden consultar en los datos abiertos de SIAP.gov.mx. Ahora, ¿qué es específicamente la agricultura 4.0? ¿Cuál es la definición? Es la gestión agrícola basada en la observación, la medición y la respuesta a la variabilidad de los cultivos en el campo en factores internos y externos, que se caracteriza por implementar herramientas tecnológicas para la optimización de los recursos. Ahora, si ponemos en esta tabla la parte tradicional contra la parte de agricultura 4.0, en la parte tradicional tenemos la toma de datos manual, en una libretita o que lo veían y más o menos hacían una correlación con el tiempo y con años pasados. Otra, una parte automática, que es un control automático. Ya en automático lo hace porque existen los datos que pueden dar. Antes existía un control manual y ahora hay una adquisición de datos automatizados. Existía antes una optimización basada en la observación y actualmente es la modernización y la optimización. Era lo que veíamos que hacía el nombre. Escanea todo primero el terreno y después a partir del escaneo, ahora sí empieza a
a esparcir el pesticida. La toma de decisiones con método inductivo, la parte tradicional, contra sistemas predictivos y de toma de decisión en la parte de agricultura 4.0. Entonces también entramos a la parte de los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, sobre todo para la parte de la Agenda 2030, donde los objetivos del desarrollo sostenible nos dicen que debemos darle fin a la pobreza. Es uno de los objetivos, es dificilísimo, pero lo llevamos. La parte de combatir el hambre o hambre cero, la igualdad de género, que más mujeres ingresen a esta parte agrícola, a participar también en la parte tecnológica. Los objetivos de la parte de agua limpia y saneamiento, trabajo decente y crecimiento económico, y también directamente relacionado con industria, innovación e infraestructura. Y los últimos tres, que son ciudades y comunidades sostenibles, la producción y consumo responsables y la acción por el clima. Entonces, todos estos valores que nos da la ONU son los que debemos de tomar en cuenta para desarrollar proyectos de agricultura 4.0. Ahora, vamos directamente con las innovaciones dentro de la agricultura 4.0. La primera es la innovación física, que son vehículos autónomos, robótica, agrobots y drones, ya hemos visto, impresiones en 3D y en 4D, que son, por ejemplo, impresoras de carne, ahorita lo vamos a estar a continuación, y materiales inteligentes, sobre todo en la parte de ropa, que están empezando a producir ropa que puedes cambiar de color, o que incluso se vuelve desechable, que nada más lo usas una vez y incluso puede ser combustible. Entonces, ese tipo de innovaciones son las que actualmente existen en la agricultura 4.0. En la parte de innovación digital está la parte de Internet de las cosas, que todo, o que significa que todo esté conectado a Internet, la parte de inteligencia artificial, la sensorización, el blockchain y la realidad virtual y aumentada. Y por último, pero no menos importante, la innovación biológica, que es la parte genética, biología cinética, edición génica, nanotecnología, agricultura celular y microbiomas. Y vamos a ver un poco más los ejemplos. El primero es un video son universidades en Holanda y en Estados Unidos, donde empiezan a hacer agrobots. Lo que debemos de entender de este tipo de proyectos es que un proyecto de agricultura 4.0 es muy específico y es muy especializado por ciertos factores, tanto del cultivo, de la tierra, de la parte geográfica. Entonces se deben de generar estudios o levantar requerimientos antes de implementar la tecnología total. Y estos son desarrollos tecnológicos a la medida. Aquí, por ejemplo, vemos que primero escanea la tierra y usa Machine Learning, que es una técnica de inteligencia artificial, para saber en qué punto preciso debe sembrar las semillas y a qué distancia, incluso con qué precisión. Aquí vemos cómo lo hace primero de manera virtual y ya lo hace de manera real. Entonces, ese tipo de desarrollo ya incluso ya están en el mercado, no son muy conocidos todavía. Empresas grandes, por ejemplo, como TGI o como otras empresas en la parte del sector agrícola, les están invirtiendo a estudiantes para que desarrollen este tipo de proyectos. Los principales países que desarrollan este tipo de proyectos son asiáticos, China, por ejemplo, Corea del Sur, Japón, también en la parte europea, Holanda es el principal, pues sí, que le cuesta bastante a esta parte de agricultura 4.0, que lleva por lo menos 20, 30 años desarrollando este tipo de proyectos. Comentaban que no se imaginaban a una persona de 40, 50 años haciendo este tipo de proyectos, y en Holanda fue así. En Holanda lo que empezaron a detectar era que los jóvenes ya no querían nada que ver en el campo, ya no querían estar o vivir en el campo. Entonces el gobierno, junto a instituciones agrícolas y una universidad muy famosa en Holanda, hicieron una reforma en que se daba incentivos económicos a las personas que trabajaban en el campo, y además se les capacitaba y se generaba tecnología a la medida dependiendo del tipo de cultivos o de ganado que estaban ellos trabajando. Entonces este programa ya lleva más de 20, 30 años en Holanda y ha sido un éxito. Y Holanda es un sector, yo creo que más chico que un municipio de Guanajuato,
y tiene muy buenos rendimientos en la parte agrícola por el uso de estas nuevas tecnologías. Entonces, aquí lo que les quiero decir, chavos, es que se especialicen en ciertas cosas, que armen equipos y que a partir de esos equipos empiecen a desarrollar productos o servicios que sean viables a corto, a mediano o a largo plazo para el uso de la parte de las tierras. Y aquí hay pues, una cantidad de agrónomos. Y esto es nada más la parte de agrónomos. Aquí vemos ya las fotografías. Tiene la parte de paneles solares, tiene los sistemas para la recepción del Wi-Fi de la red. Es muy importante la parte de tener conectado la red de internet en el campo. Es un reto porque miembros como Telmex o Megacable están todavía en esos sectores, entonces se tiene que generar con tecnología satelital, pero solo ciertos proveedores se atreven a dar ese servicio. Pero son temas que van saliendo sobre la máquina. El siguiente ejemplo que les pongo es de la impresión de cartón a través de máquinas en 3D. Estos son ya proyectos que tienen desde 2010, 2012, ya se han trabajado bastante. Ahorita, ¿cuál es el único problema de la impresión de carne? ¿Cómo funciona? Bueno, ¿cómo funciona? La impresión de carne es que toman una res y clonan las partículas de carne de esa res o del cuerpo. Así ahorita las llevamos con el cuerpo. Entonces, entran a una máquina, clonan todas estas células y de ahí se generan los pedazos de carne. ¿Y cómo es que salen en la actualidad? Es como si fuera una pasta de dientes o un paté, y esa pasta de dientes o ese paté es comestible. La única problemática que todavía tiene en nuestros días es que la carne impresa en 3D no tiene el sabor de una carne de res o de cuerpo, como normalmente la comeríamos, pero tiene los mismos nutrientes porque está clonada. Entonces, tienen que tomar en cuenta también este tipo de innovaciones que van más hacia la parte biológica y que a lo mejor va a sonar un poco loco o de ciencia ficción, pero que se está tomando sobre todo la parte de agricultura y de ganadería por la nueva carrera espacial que están haciendo empresas grandes o personas muy ricas como Elon Musk hacia Marte, porque la agricultura y la ganadería es un factor súper importante para la parte de las civilizaciones y sobre todo civilizaciones que van a estar viviendo en Marte. A lo mejor no ahorita en 2 o 3 años, a lo mejor en 40 o 50 años, este tipo de innovaciones o de tecnologías van a ser bastante comunes. Este es otro proyecto que desarrollaron en China y es la parte de hacer llover artificialmente. De hecho, cuando fue Año Nuevo, en 2022, había mucha contaminación en Japón, en Hong Kong, y lo que hicieron en el Año Nuevo fue mandar uno de estos, son drones o avionetas, hicieron llover artificialmente para que bajara el nivel de contaminación en Hong Kong. Estos son proyectos que, este proyecto en específico se ha trabajado desde el 2012, es más de la parte química, y ya existe. Lo utilizaron sobre todo en Emiratos Árabes Unidos, que fueron los que aportaron el dinero para desarrollar este proyecto, y lo que hacen es que mandan iones o iones de plata a la atmósfera, y a partir de esa ionización hacen que llueva o que nieve, dependiendo del nivel de iones, en ciertas zonas. ¿Cuál es lo malo de este proyecto? Es que si tú haces llover de manera artificial en una zona, en otra zona que a lo mejor iba a llover de manera natural, no llueve. Entonces, ese es el reto que ahorita tienen los científicos en la actualidad, donde están generando como un spray para que ese spray se riegue en la atmósfera y que baje la temperatura por el cambio climático para que las zonas estén más o menos balanceadas. Lo que está tratando de hacer la humanidad es como si instalaras un clima a un edificio, pero hacerlo ahora con el mundo en general, poder de alguna manera controlar ciertos factores climáticos, obviamente también entró en abono a la agricultura. Entonces, pues es algo pues, bastante loco, que sí suena como ciencia ficción, pero que ya es una realidad.
y que justo ahora están todavía desarrollando pruebas. Está la historia de Lord de Bayer, que esto pues es igual, o es muy parecido a la historia de la parte de DGI, entonces pues me voy a saltar esta parte, porque ya la vimos con la parte de DGI. Aquí está cómo se visualiza, que ya también vimos bastante de videos de drones. Y lo que busca la agricultura 4.0 es la combinación de todas estas tecnologías. A lo mejor sí es muy caro desarrollarlo, sobre todo con marcas muy reconocidas, pero nosotros como ingenieros lo que podemos hacer son proyectos de agricultura 4.0 a bajo costo. Existen, por ejemplo, drones o piezas para drones chinas, no quiero decir porque acá fuera de DJI, pero existen los mismos componentes que implementan los drones de DJI y que ustedes pudieran desarrollar sus propios drones a un costo muchísimo más barato de lo que hacen. Obviamente, lo que está vendiendo DJI o las grandes empresas como John Deere son sus servidores o sus nubes, que ellos le llaman la inteligencia artificial. Es algo carísimo y todos los datos no los tenemos en sí. Pero si nos enfocáramos en proyectos pequeños de agricultura 4.0, por ejemplo, en un rancho o una zona, y lo empezamos el proyecto desde cero, seguramente costaría mucho más barato que si empezamos a meter tecnología cara o de marcas reconocidas, que a lo mejor ya tienen todo el respaldo de los datos y ya tienen todo el respaldo de ciertas cosas. Pero si armamos proyectos desde cero de agricultura 4.0 con grupos de ingenieros multidisciplinarios, seguramente los proyectos sean mucho más interesantes. Y es lo que está proponiendo la parte de la industria 4.0, la democratización del conocimiento y de la tecnología para donar en zonas agrícolas. Entonces tenemos aquí los sensores inalámbricos, que a lo mejor aquí se verían, poner sensores en todo el campo y que todo esté visualizado en el smartphone. ¿Cómo se vería un diagrama más técnico? De la siguiente manera. Están ahí los sensores, pueden ser de temperatura, de humedad, de proximidad. Por ejemplo, si un ganado sale de cierta área, pues que avisa el sistema, ¿sabes qué? Si salió un planito, incluso pueden tener como puñales, como los perros, como los gatos, pero existe para ganado. Todo eso se conecta a una antena o a una red dentro del rancho, dentro del campo. Eso se monta en una base de datos, puede ser en internet. Si la compra físicamente sale más cara. Y a partir de internet lo pueden utilizar en sus smartphones a través de una aplicación móvil o desde una página web desde su computadora. Y ya sea que a lo mejor tengan que salir de viaje o a lo mejor, no sé, no por eso ya no pueden ir físicamente al rancho, lo puedan revisar desde sus dispositivos móviles. Internet de las cosas. Para la parte de las casas, habitaciones, los proyectos de Internet de las cosas se llaman domótica, pero para la parte de agricultura, los proyectos se llaman agronómica. Y en pocas palabras, es que todos los componentes de un rancho o de una casa estén conectados y que nos den datos, que nos den información específica o que abonen para la toma de decisiones. Aquí tenemos la parte de un diagrama un poco más técnico. Está el usuario final, están las antenas de Internet de las cosas, existen a lo mejor cámaras, a lo mejor sensores, existe la parte de drones, es toda la tecnología combinada que se pueda conectar a Internet y que la podemos visualizar desde nuestros smartphones o desde nuestra computadora. Este es uno de los proyectos que desarrollaron uno de mis alumnos en un curso de 8 semanas de introducción a la agricultura 4.0, y lo que ellos desarrollaron fueron un pequeño sistema de agronómica, pero con la nube. Obviamente, pues eso es pequeño, pues escala, pero lo que ellos quieren implementar es implementarlo en producción y a lo mejor vender ese servicio o ese aparato. Sobre todo porque en la actualidad existe mucho la moda de tener ya dispositivos huertos o hortalizas, sobre todo en las ciudades, por ejemplo en Ciudad de México, porque nunca también estado eso. Y este sistema a lo mejor está muy pequeño o muy sencillo, podría abonar a ese tipo de clientes. Ellos armaron todo el modelo de negocio, armaron toda la parte técnica
El esposo de mi alumna es programador, mi alumna es ingeniera agrónoma, y entre los dos hicieron equipo para armar este proyecto. Entonces, para que vean que es algo que sí se puede desarrollar, que sí se puede alcanzar, a lo mejor no a gran escala, o a lo mejor no como las marcas grandes o famosas, pero sí se pueden desarrollar productos de ese tipo. ¿Cómo son las antenas en los campos? Por ejemplo, un tipo de antena. Si bien tiene el panel de panel solar, la parte del viento, seguramente hace un efecto en esta zona agrícola, pero aquí hay otra que es completamente diferente. Entonces, hay cosas que son similares, por ejemplo, la estructura o los diagramas o la tecnología que se aplica, pero no toda es igual. No todo tiene que seguir al pie de la letra. Hay cosas que van a cambiar entre un proyecto de agricultura 4.0 y otro proyecto de agricultura 4.0. Aquí está para la parte del ganado, es la dosificación de la alimentación, sobre todo para becerros. Que a lo mejor hay empresas que están enfermos o que no quieren comer por X o Y razón, y la mamá no puede estar seguir un lado de él esperando ver una hora de comer, sino que una máquina ya, dependiendo de ciertos factores, ve que el becerro tiene hambre y le da cierta dosificación para ciertas horas, ¿no? Este ya es un poquito más en producción en masa, que ya todo un sistema detecta que la vaca, por ejemplo, es el número 47 48, ya entró y le da una dosificación de comida específica. La parte del sistema de riego es con lo que se empezó la tecnificación agrícola. La parte genética, que ya habíamos visto que empezó el científico Borlao. Los paneles solares también son otra visión muy específica y muy buena. Proyectos, por ejemplo, aquí miden el sensor de humedad, de temperatura, y esto pues nada más con una antenita, lo que vamos haciendo este proyecto lo hicieron en Chile, van pasando una antenita por toda la planta y van detectando en tiempo real en el smartphone pues esos términos. Aquí tenemos otro tipo de robots, también tenemos la parte de drones. Y pues vamos a la parte de realidad virtual. Aquí, esta imagen es realidad de granjeros en Rusia. En Rusia lo que pasa es que hay épocas de mucho frío donde el ganado no puede salir. Entonces, uno de la familia de esos ganaderos es programador y lo que hizo fue implementar un programa de realidad virtual y le puso audífonos, le puso lentes de realidad virtual a la vaca y lo que programó fue una zona, un rancho virtual para que la vaca sintiera que tenía más espacio. Entonces, en época de frío, las vacas en Rusia dejan de producir leche o producen menos leche y a partir de esa tecnología que inventó esa persona en Rusia, las vacas casi a la par del clima normal en Rusia, más leche. Pero no solamente para las vacas, para los animales pueden implementar esta tecnología, sino también para los humanos. Por ejemplo, la parte de capacitación en maquinaria agrícola actual, si tú dejas pues sí, de que una máquina produzca lo que tiene que producir en el campo para enseñarle a personas cómo se utiliza esa máquina, pierdes más de que se dejará trabajando. Entonces lo que están haciendo las empresas en agricultura es desarrollar toda la maquinaria agrícola en un espacio de realidad virtual y capacitar desde la realidad virtual a jóvenes o personas que van empezando la parte de la maquinaria. Este es uno de los cursos que realizamos en Guanajuato. Lo desarrollamos para realidad virtual, pero enfocado en un rancho virtual. Al finalizar el diplomado, lo que se desarrolló fue un rancho virtual en invernadero y otro en cielo abierto para que
se diera capacitación del espacio virtual. Entonces, al principio, pues tuvieron que ver ciertos principios de modelado en 3D y de programación para después aplicarlo al proyecto de agricultura 4.0 en el espacio de realidad virtual. Y esto se utilizó con la tecnología que tiene Facebook, que son los Oculus Rift 2. Bueno, ya sacaron unos nuevos, pero en este momento eran los más nuevos, o son los más alcanzables, porque, por ejemplo, unos lentes de realidad virtual nuevos que cuestan entre 12 a 18 mil pesos, pero para público en general. Pero Microsoft tiene otros que son los HoloLens y esos cuestan entre 50 a 150 mil pesos cada lente, que a lo mejor son bastante caros, pero va a llegar un momento donde esa tecnología sustituya a los smartphones y todos empecemos a utilizar dispositivos de realidad virtual, a lo mejor ya no tan bromosos como los son actualmente, que ahora ya son inalámbricos. Antes se necesitaba pegar una computadora para ver este tipo de escenarios, pero ya cada vez están siendo más pequeños y más baratos hasta cierto punto. En algún momento todas las personas vamos a poder tener lentes de realidad virtual al alcance como lo tenemos en el smartphone. Este es el rancho virtual que se diseñó. Este es el entorno virtual. Y así es como se ve en 3D. Tú te pones en tu casa y empiezas a escuchar los sonidos que hay en el campo y toda la parte pues, virtual. A lo mejor no es idénticamente a la parte real, sí se pudiera desarrollar algo más real, pero en proyectos de tecnología se le tiene que invertir mucho a la parte de pues, el pago a los desarrolladores, tanto de modelos 3D como de programación, pero esto es algo muy similar a la parte real y que cuesta mucho más barato que dejar pagar una máquina para la enseñanza. Ahora, en realidad aumentada es que tú te pones esos lentes y en tiempo real te van diciendo, por ejemplo, aquí es una persona qué fruto va a dar en cada espacio. Y acá en el otro ejemplo es, a lo mejor estás arreglando la maquinaria de un tractor y en tiempo real te dice los niveles de aceite, cuál es la temperatura, si tienes que cambiar cierta pieza, cómo cambiar esa pieza. A esto ayuda a los proyectos de realidad aumentada. Y pues de mi parte sería todo. Si tienen dudas, preguntas, pues las pueden hacer en este momento. O igual a mis redes sociales que es @iaila94 o mi correo que es isidro@leia.mx. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene dudas, compañeros? Si no tienen dudas, pues esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Ingeniero, antes de se le entrega la presente constancia que a la letra dice Universidad Autónoma de Chapingo, Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola, otorga la presente constancia al ingeniero Isidro Manuel Aguilar López por su destacada participación en la competencia Introducción a la Agricultura 4.0. En la 39ª Semana Científica, Cultural y Deportiva del Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola, celebrada del 24 al 28 de octubre del presente. La mecanización y automatización del campo es nuestro campo. Chapingo, Estado de México, octubre de 2022.